Muy buenos días a todas las personas que se van conectando a este webinar. Mi nombre es Lady Velázquez, soy asistente del programa de Consejería Académica y de Relaciones Internacionales y el día de hoy los acompañaré en esta sesión informativa sobre cómo certificar el dominio de una lengua extranjera. Me acompañan mis compañeras del área de convocatoria, quienes responderán todas las inquietudes que surjan en el transcurso de esta sesión. Ya para empezar, el propósito como tal es en primer lugar conocer cómo certificar el dominio de una segunda lengua para la convocatoria del programa Crédito Beca. Y en segundo lugar, y no menos importante, reconocer la importancia que tiene dominar una segunda lengua en el mundo actual. Esto ya que ajeno a que ustedes se presenten o no a la convocatoria del programa Crédito Beca, estudien o no en el exterior, el dominio de una segunda lengua, en este caso el inglés, ya no representa un plus o algo extraordinario en nuestro perfil. Podríamos decir que ya casi es un requisito que tengamos este dominio. Es por esto que el día de hoy queremos que, además de contestar todas sus preguntas respecto a este tema, queremos promover que ustedes reconozcan el dominio de una segunda lengua como una inversión en su proyecto de vida y no solo como un requisito que ustedes deben cumplir a Colfuturo o que deben cumplir a su universidad. Así que antes de empezar con las preguntas, vamos a ver una pequeña introducción sobre qué es dominar una segunda lengua. Así que voy a presentar mi pantalla muy brevemente. Listo. Bueno, entonces, como lo mencionaba, el tema es dominio de una lengua extranjera. ¿Qué es el dominio? El dominio es la capacidad que ustedes tienen de usar las habilidades tanto de producción, que en este caso son speaking y writing, y las habilidades de comprensión, como lo es listening de comprensión, como lo es listening y reading a la hora de poder hablar una segunda lengua en los actos de habla que podemos ver en el día a día. Así que por eso es importante empezar a reconocer que esto es importante en la medida que hace parte de nuestra experiencia no solo académica, sino también que ustedes van a tener de la manera personal en su proyecto en el exterior. Entonces, este dominio de una lengua extranjera se puede certificar a través de los niveles que ya han sido previamente establecidos por el Marco Común Europeo de Referencia de las Lenguas. Tenemos acá una visión de probablemente algo que ustedes ya conocen, que son los niveles de proficiencia de un idioma. Tenemos acá desde la 1 hasta el C2, donde la 1 y la 2 comprenden la parte básica, B1 a B2, que es la parte ya independiente, y C1 a C2 cuando ya tienen un nivel competente en la lengua extranjera. Y aquí quiero enfocarme muy brevemente en los niveles que usualmente vemos como requisito en las universidades, que es el nivel B2 o C1. Entonces, vamos a mirar acá más a detalle. Permítanme ponerle un poquito más de zoom. Listo. Entonces, como podemos ver en el nivel B2, las habilidades que ustedes deben tener en este nivel son comprender ideas principales de textos complejos, incluidos los de carácter técnico, siempre que les sean conocidos. Asimismo, presentar descripciones claras y detalladas sobre temas diversos asociados a su especialidad. Y por último, la capacidad de relacionarse con hablantes nativos con cierta fluidez y naturalidad. Entonces, estas son las habilidades que ustedes certifican cuando tienen un nivel B2. En cuanto al nivel C1, como ya lo mencionaba, es un nivel de competente en el cual ustedes tienen estas habilidades. Pueden desenvolverse con soltura en cualquier situación social, académica o laboral. Entienden escritos literarios, artículos técnicos e instrucciones largas, aunque no tengan relación con su especialidad. Y por último, formulan ideas y opiniones con precisión y hacen un uso correcto de la organización, articulación y cohesión del texto. Entonces, como ustedes pueden ver, el hecho de que la universidad, o en este caso Colfuturo, les pida a ustedes un requisito de idioma, que en este caso de Colfuturo es un B2 de proficiencia, la razón recae en que ustedes necesitan estas habilidades para hacer un programa en el exterior. Si vamos a un nivel B1, podemos ver que ustedes tendrían solo una capacidad de hacer textos descriptivos, o solo tendrían la capacidad de comprender ciertas ideas siempre y cuando sean sencillas. Entonces, esto nos da, digamos, el argumento para decir que Colfuturo les pide a ustedes un nivel B2 basados en que queremos que su experiencia de hacer un programa de posgrado en el exterior sea enriquecedora, sea una experiencia donde ustedes tengan las habilidades para hacer sus proyectos, para investigar, para aplicar al campo laboral. Si ustedes más adelante, después de hacer su maestría, quieren hacer un doctorado, esto les va a permitir tener la carta abierta para hacer su programa en otro país. Asimismo, si ustedes después de tener su maestría quieren involucrarse en el campo laboral,
Esto también es una puerta abierta para que ustedes puedan demostrar que tienen las habilidades para ejercer en el campo laboral. Así que muy importante reconocer que más allá de cumplir un requisito, ustedes están certificando que tienen habilidades necesarias para realmente llevar a cabo su proceso académico de una manera exitosa. Entonces, ya respecto a esto, como lo podemos ver, están estos niveles que, como tal vez ustedes ya lo saben, son certificables por medio de exámenes. Tenemos una gran variedad de exámenes y me voy a referir al tema de inglés, donde vemos exámenes como Duolingo, como el MED, como el de Cambridge, tenemos el IELTS, tenemos el TOEFL. Hay un sinfín de variedades de exámenes que podemos hacer para certificar los niveles del idioma, pero en este caso lo importante es que ustedes van al exterior. Ustedes necesitan un examen que sea válido internacionalmente, que si ustedes van a Australia, a Estados Unidos, a Alemania, a Francia, ustedes puedan llevar este examen y las personas de allá puedan en este caso validar que ustedes sí tienen estas habilidades de las que ya hablamos. Entonces, por eso es muy importante invertir en exámenes internacionales, oficiales válidos, como en el caso del inglés tenemos el IELTS, tenemos el TOEFL, o en el caso del francés, el DEL o el DALF. Entonces, quiero partir con esto para que de pronto esa duda frecuente de por qué no me aceptan un diploma de X o Y academia, por qué no me aceptan en este caso si se curso en X o Y lugar, el argumento recae en que si ustedes tienen esta experiencia internacional, va a ser necesario que en este caso tenga una referencia en el común europeo que la dan los exámenes que son oficiales válidos en el contexto internacional. Entonces, ya con esto vamos a dirigirnos a dónde está la información del requisito que pide Ecolfuturo para el tema del dominio del segundo idioma. Entonces voy a hacer esa ruta para que aquellas personas que de pronto quieran tener la información también puedan encontrarla en la página web. Entonces estamos acá en la página, vamos a ir a la sección de convocatoria y donde están los requisitos, ustedes van a poder ver el tema de certificar tu dominio de un segundo idioma. Antes de entrar a este link, que es importante ver esta información que está en el paréntesis. Este requisito no es necesario para postularse a la convocatoria. Entonces, para aquellas personas que se preguntan, ¿debo adjuntar el certificado de idioma en el momento de estar completando mi formulario para la postulación? La respuesta es no, no es obligatorio. Si ustedes para este momento ya lo tienen, lo pueden adjuntar. En el caso de que ustedes no lo tengan todavía, tienen el tiempo para poder adjuntarlo y no es obligatorio para que se postulen a la convocatoria. Y acá adicional está la nota de que ustedes deberán hacer esto, deberán adjuntar el certificado de idioma si son seleccionados en el programa Crédito Beca. Entonces, teniendo en cuenta las fechas, si para el 11 de mayo ustedes son seleccionados en el programa Crédito Beca, para esa fecha sí ya deben contar con la certificación de idioma para así poder proceder con la legalización del crédito. Entonces, es muy importante que tengan en cuenta que igualmente no es algo que les pidan en este momento, pero sí deben ir haciendo el proceso de averiguar qué centros tienen en su ciudad para presentar el idioma, qué requisitos les van a pedir, cuánto les va a costar, cuáles son las fechas que tienen, porque aún si quedan 3 o 4 meses para que llegue mayo, es importante que ustedes desde ya se vayan informando y también vayan preparando ese examen que van a hacer. Así que ahora sí vamos a ver esa tabla con los exámenes que son válidos para Colfuturo. Entonces, bueno, acá repiten esta misma información que les comentaba, el tema de que este debe ser presentado en el momento de legalización del crédito. Y en este caso tenemos la tabla de los exámenes que son válidos para presentar la proficiencia de la segunda lengua. ¿En qué escenario ustedes deben presentar esto? Entonces, si ustedes hacen un programa que es en español, es decir, si ustedes se van a España, a Argentina, a Chile, o en ese caso el programa se oferta en español, ustedes muy probablemente la universidad no les va a pedir una certificación de idioma. Sin embargo, si ustedes se postulan al programa Crédito Beca de Colfuturo, sí van a tener que demostrar la proficiencia B2 en cualquier segunda lengua. Entonces, ¿cómo demuestran esa proficiencia Colfuturo? Por medio de estos exámenes. Entonces, ya les comentaba, en el tema de inglés tenemos el IELTS académico. Siempre tienen que garantizar que no sea el IELTS general, sino el académico. Y el puntaje es de 6.0. En cuanto al TOEFL, tenemos el IBT con un puntaje de 80. Entonces, muy importante que ustedes averigüen sobre específicamente estos exámenes para que así puedan usarlos para certificar la proficiencia a Colfuturo. En el tema del francés también tenemos el DEL, tenemos el DALF,
en este caso en el DELF B1 o B2, en el DALF C1 o C2. También tenemos acá el tema del alemán, el examen que ustedes pueden presentar, en el tema del italiano, portugués, mandarín, catalán y ruso. Si el idioma que ustedes quieren presentar no está acá en esta tabla, ustedes lo que deben tener en cuenta es que ese examen debe ser internacional, oficial, válido, y que debe darles como tal una certificación de proficiencia B2 de la segunda lengua. También que es importante, si ustedes, por ejemplo, hicieron su bachillerato en un colegio bilingüe, esto también podría ser una manera de certificar el dominio de la segunda lengua. O por otro lado, si ustedes, por ejemplo, hicieron su pregrado en un idioma diferente a español, si fueron a Estados Unidos, a Francia, a Alemania a hacer su pregrado y lo hicieron en el idioma respectivo, en ese caso, con esto ustedes también podrían certificar el dominio de la segunda lengua. Entonces, muy importante, esto que acabo de mencionar es para el escenario de las personas que hacen programa en español. Ya en el otro escenario, cuando las personas hacen su programa en segunda lengua, es decir, que lo hacen en inglés, francés, alemán, cualquier otra segunda lengua, nosotros desde Colfuturo nos vamos a acoger al requisito que les pida la universidad. Entonces, en tal caso, si su universidad les pide un Duolingo y con esto le van a dar la carta de admisión incondicional, nosotros desde Colfuturo también vamos a tomar ese requisito. Entonces, acá no está el Duolingo. Entonces recuerden, este cuadro es específico para las personas que hacen programa en español. Para las personas que hacen el programa diferente a español, nos vamos a acoger al mismo requisito que les pida la universidad. Entonces, muy importante tener eso en cuenta. Y ya, digámoslo así, adicional a eso, para de pronto que ustedes lo tengan en cuenta, si están interesados de pronto en tener más información sobre los exámenes de TOEFL y IELTS, en el caso del inglés, vamos a tener una sesión informativa el día 10 de febrero a las 12 y va a ser una sesión virtual gratuita donde vamos a contar con 2 representantes que nos van a contar sobre estos exámenes, la estructura, dónde presentarlos, cuáles son los requisitos, qué opciones hay. También les van a dar consejos sobre qué deben tener, qué deben tener en cuenta, perdón, a la hora de presentar esos exámenes, así que los invito a que asistan a ese evento. Y la hoja de ruta para que ustedes puedan como tal encontrar este evento es en la opción de eventos Colfuturo. Y si vamos acá al 10 de febrero, ustedes van a poder ver webinar, conocer los exámenes IELTS y TOEFL. Entonces, si ustedes tienen la disponibilidad, pueden aprovechar esta sesión para conocer un poco más sobre estos exámenes y asimismo tener como ya más información precisa de lo que ustedes deben tener en cuenta a la hora de presentar estos exámenes. Entonces, creería que esa es toda la información sobre el tema de certificación de idioma. Así que vamos a proceder con las preguntas ya puntuales. Listo. Bueno. Acá las que no hemos contestado. Neighbor González pregunta, ¿cómo sería con el test DAF? ¿Qué puntaje debo tener, dado que no aparece ningún nivel? En este caso está el nivel, lo puedes ver acá que es C1 o C2. Listo. Juan Sebastián Galeano pregunta sobre, debería, no, espérame que esto no, esta la contestamos porque no tiene nada que ver con el tema. Bueno, Magda Rojas pregunta, aún no tengo el certificado del segundo idioma. ¿Hay un plazo para reclamar el crédito de beca hasta que pueda cumplir con el requisito de la certificación del idioma? Entonces, en este caso, como les comentaba la información, acá ya lo menciona, para la postulación no es obligatorio. Ya si ustedes son seleccionados, en ese momento para poder proceder con la legalización del crédito, sí deben presentar la certificación de idioma. En tal caso que llegue esa fecha, sean seleccionados, ustedes por X o Y razón todavía no tengan la certificación del idioma, van a tener máximo 2 años para hacer uso del crédito. Entonces, 2 años donde ustedes deben conseguir esta certificación y legalizar el crédito. Juan Sebastián Galeano de ASA dice, subí al sistema un IELTS vencido, sin embargo, estoy esperando resultados de un nuevo IELTS. ¿Hay alguna fecha máxima para presentar este resultado?
Recuerda que igualmente si tu IELTS que está vencido cumple con el puntaje de 6.0 y es el IELTS académico, ese como tal ya puede certificar tu nivel de idioma y no sería necesario que a Colfuturo le presentaras un nuevo examen. Sin embargo, si no es el puntaje que pedimos o si no es el IELTS académico, ahí sí debes presentar uno que cumpla con los requisitos que nosotros te pedimos. Pero en cuanto al tema del vencimiento, no, o sea, no tiene para nosotros relevancia si está vencido o no. Igualmente puede funcionar para la certificación del idioma. Edilberto Cristancho Quintero dice, mi universidad me exige el TCF francés. Lo presento en el mes de abril. Mi pregunta es, ¿ese examen es aceptado por Colfuturo para la legalización? ¿Y hasta qué plazo tengo para mostrar el certificado del dominio del idioma? Bueno, entonces creo que voy a responder esa pregunta y tal vez algunas que sean similares, dando una pequeña explicación de nuevo de cómo van a certificar el idioma. Entonces voy a empezar con el escenario donde se usa esta tabla que vemos en la página web. Entonces recuerden, esta tabla que vemos es para las personas que hacen su programa en la lengua materna, que es español. Esas personas deben mirar qué idioma está acá en esta tabla, qué examen deben presentar y este es el requisito que deben cumplir a Colfuturo para poder hacer la legalización del crédito. Entonces, ya en el otro escenario, que son las personas que hacen su programa en segunda lengua, como es el caso de la persona que nos preguntó, ustedes no deben como tal en este caso, digamos, guiarse de estos requisitos, sino deben principalmente averiguar con la universidad cuál es el requisito que ellos le piden. Entonces, el ejemplo que les mencionaba, universidades en Estados Unidos pueden exigirles el Duolingo para certificar su nivel de inglés. Vemos que el Duolingo no está acá en la tabla. Sin embargo, si la universidad a ustedes les está, en este caso, pidiendo ese examen como requisito para el idioma, ustedes deben presentar, perdón, este mismo examen a Colfuturo. Entonces, siempre es acogerse a lo que les pida la universidad. Y ya la segunda pregunta respecto a cuándo deben presentarlo, la nota acá en la página web está muy clara, entonces siempre lean la parte de acá donde les especifican esta información. No es obligatorio para la convocatoria. Si ustedes en mayo son seleccionados, en ese momento sí deben tenerlo para la legalización del crédito. Y si se llega a esa fecha, ustedes son seleccionados y no tienen la certificación, van a tener 2 años para que consigan la certificación y puedan legalizar el crédito. Okay. Heidi Terán pregunta, si el estudio es en español, ¿qué certificados son válidos para inglés, ya que la universidad no solicita otro idioma? Sí, entonces lo mismo, si vas a estudiar en español, debes guiarte de los exámenes que tú ves acá en la página web. Entonces, en el caso de inglés, te están pidiendo IELTS académico con 6.0 o un TOEFL IBT de 80. Carolina Valle dice, si el puntaje de mi examen es menor al requerido por la universidad, pero voy a volver a presentarlo hasta obtener el puntaje, ¿repercute eso en mi oportunidad de ser seleccionada? No, como tal, recuerden que la certificación de idioma no hace parte del proceso de selección que tenemos en Colfuturo. Entonces, si tú para el momento de la convocatoria no lo tienes todavía, igualmente eso no te va a jugar como puntos extra o puntos menos para que seas seleccionada. Sara Isaza nos dice, si ya tenemos el certificado del idioma, ¿nos da un puntaje extra en la calificación? Bueno, esto va conectado con lo que mencionaba previamente, entonces recuerden, en el proceso de selección no hay ninguna variable que hable sobre certificación de idioma. Solo la carta de admisión es lo que de cierta manera les da como una ventaja adicional, pero la certificación de idioma no les va a sumar ni le va a restar puntos a los candidatos. Edilberto Cristancho Quintero dice, en el ítem del formulario donde está idioma, si aún no tengo el certificado de idioma donde dice cómo lograste el dominio de esta lengua, debo colocar los cursos y el cómo sé que domino en la segunda lengua. Recuerden que en la sección, perdón, donde está el tema del idioma, ustedes deben completarla si ya cumplen como tal, ya sea con el requisito de Colfuturo o con el requisito de la universidad. En caso de que ustedes no cumplan con el requisito todavía, pues la idea es que ustedes no lo llenen, porque como tal en la sección que él menciona de cómo llegaste a ese nivel, es donde ustedes deben poner con el IELTS, con el TOEFL, con el Duolingo, con el examen que les hayan solicitado. Okay. José Villa pregunta, ¿el IELTS general no lo reciben? No, por eso hacía el apunte que deben tener muy en cuenta que debe ser el académico.
Esto no. Esto no está. Espérame un minuto. Lady, yo creo que vale la pena reforzar para los programas en español si se requiere o no el dominio de un segundo idioma. Sí, sí, muy importante y de pronto, más allá de pronto de responderlo con un sí o no, quiero que también ustedes se pongan en la situación de hacer un posgrado en el exterior, aun si es en un país de habla hispana, y reconocer que realmente en temas ya de investigación, en temas de la academia, la mayoría del material que se hace es en lengua extranjera. Tenemos una estadística que tomamos de uno de nuestros panelistas en las sesiones, y es que 9 de cada 10 productos de investigación están en una lengua extranjera o traducidos a una lengua extranjera. Así que realmente ustedes, aun si su programa está diseñado en español, el material que van a tener en términos de bibliografía va a ser en inglés o en cualquier otra segunda lengua. La oportunidad que ustedes tengan con profesores internacionales en temas de seminarios, charlas o talleres, muy probablemente va a ser en inglés. Caer de pronto en el error de pensar que por estudiar en estos países todos sus compañeros van a ser locales y van a hablar español, también es un error común, porque sabemos que en las universidades se manejan altos porcentajes de estudiantes internacionales, entonces pueden encontrar estudiantes de Estados Unidos, de Francia, de Alemania, estudiando en España, por ejemplo. Así que esa interacción que ustedes van a tener también con sus compañeros va a ser en una segunda lengua y va a ser un limitante si ustedes van con un nivel de lengua donde no van a poder comunicarse bien, donde probablemente ustedes puedan tener mucha experiencia acá en Colombia, en su campo profesional, tienen mucho que aportar, pero es un limitante porque llegan allá y no pueden comunicarlo porque no tienen las habilidades de la lengua. Así que la invitación para todos es, aun si ustedes se postulan o no al crédito beca, donde sí les exigimos tener proficiencia B2, aun si el programa es en español, siempre piensen que es importante tener esas competencias para garantizar que su experiencia en el exterior va a ser enriquecedora, donde no va a ser un limitante para interactuar con sus compañeros, para hacer tus trabajos, para crecer laboralmente, como ya lo mencionaba. Muchas veces esto ya es un requisito para las multinacionales, es un requisito para que ustedes puedan ascender en el campo laboral, así que véanlo como una inversión, más allá de que le están cumpliendo un requisito a la universidad que les pida o no, es hacer una inversión en su proyecto de vida que les va a ayudar a ampliar sus horizontes profesionales. Así que ya como respondiendo puntualmente a la pregunta, recuerden que si el programa es en español, igualmente a el futuro deben certificarle la proficiencia B2 de un segundo idioma. Listo. Alejandra Muñoz. Si tengo un TOEFL un poco inferior a lo que me pide la universidad en inglés, ¿puedo presentarlo igual a Colfuturo o necesito enviarlo con el puntaje que me exige la universidad? No estoy tan segura, ¿me ayudas, Amandita, con esa pregunta? Digamos que en este momento no se necesita adjuntar el resultado del examen del dominio del segundo idioma para aplicar a Colfuturo. En este caso, según entiendo, la persona va a hacer un programa en inglés. Entonces, digamos que luego no es necesario que nos envíe el resultado ya con el puntaje que le exige la universidad, sino la carta de admisión ya, la carta de admisión incondicional ya nos está dando digamos que usted ya cumplió con ese puntaje para la universidad. Entonces, no se necesita en este momento. Igual si lo quiere adjuntar, lo puede adjuntar sin ningún problema. Listo, muchas gracias, Amandita. Germán Fernández pregunta, ¿para estancias de investigación se puede presentar el Duolingo? Tengo entendido que no tenemos la financiación para eso en el crédito beca. No sé si me corriges sobre eso. Para estancias no. No sé. Angie, igual, pues, digamos, si fuera financiado por Colfuturo, necesitaría presentar uno, pues, demostrar el dominio de un segundo idioma, cualquiera que sea, y si es inglés, el TOEFL o el IELTS. Angie Natalia. Angie Natalia Ayala Rodríguez pregunta, después del cierre de la convocatoria, ¿se puede adjuntar el certificado del resultado del examen? ¿Se puede adjuntar? Pues en este caso deben tener en cuenta que no es que se va a adjuntar, es que ustedes si son seleccionados,
ahí ya les van a pedir como tal cumplir con el requisito del idioma. Entonces es lo que mencionaban ya previamente. Si ustedes hacen su programa de posgrado en idioma diferente a español, ya la carta de admisión que ustedes presenten para la legalización del crédito, que es una carta incondicional, ya nos hace saber que ustedes cumplen con el certificado del idioma. En el caso del español, igualmente, ustedes tienen que cumplir en este caso con los exámenes que tenemos acá válidos para hacer la legalización del crédito. Entonces, siempre el plazo máximo es a partir de mayo 11 si son seleccionados. Ahí empieza a correr como tal el tiempo para que ustedes hagan el proceso de legalización y presenten la certificación del idioma. Lady, no, pues ya, digamos, ya cubrimos todas las preguntas. Espérame a ver, aquí a ver si hay una. No, digamos que ya son preguntas que pues no corresponden al tema del idioma y pues que las contestaremos pues mis compañeras de convocatoria. Amandita, Señora, y ¿qué? André. Aló, Andreita. No sé. Bueno, mientras que de pronto Andrea nos comenta lo que nos iba a decir. en alemán que Así. no aparece ningún nivel. ¿Cómo se toma, cómo se toma ese resultado? Sí. En el test DAF, otra vez la pregunta que ya Lady la había contestado. Sí, lo que pasa es que ella dijo que era el DALF, ¿sí? Pero eso es de francés. Test DAF es de alemán. Acá está el C1. Acá está el nivel Ujú. que deben cumplir. Sí. En la página, no. Sí, señora. En la página está acá en la sección de alemán. Está C1. No, es que mira lo que es abajo, alemán, Goethe Certificate C1, y dice Test DAF, no dice como un puntaje como tal. Pero me imagino que debe haber algún nivel que indica que la persona lo pasó. Exacto, o sea, entonces no sé si ese es el intermedio avanzado que nosotros a veces vemos, que no El es nivel- como tal un puntaje, sino como que lo califican así. Pues Pues el aquí, nivel, perdóname, Mandita, responde. tranquila. Sí. Bueno, iba a decir que siempre lo que ustedes deben fijarse, y en este caso lo que podrían preguntar como tal al lugar donde vayan a hacer el examen, es que deben cumplir con el B2. Entonces, mirar que el examen les vaya a cumplir como tal y les certifique la proficiencia de B2 según el marco común de lenguas de referencia. Lady, te complemento. Yo entré y miré el test DAF y dice que es un examen correspondiente a un nivel avanzado. Abarca los niveles B2 y C1 en la escala de competencias del marco común europeo de referencia para la lengua. Pues ahí está, digamos ya, si pasa ese examen, pues debe tener ya nivel B2 o C1. Sí, Eso es. listo. Bueno, ya creo que terminamos con las preguntas. Sin embargo, vuelvo a hacer la invitación de pronto para las personas que no se conectaron o que de pronto les quedó la duda. Recuerden que este viernes 10 de febrero a las 12 vamos a tener la sesión sobre el IELTS y sobre el TOEFL. Vamos a contar con la participación de dos personas que tienen mucha experiencia en la presentación de estos exámenes internacionales, así que aprovechen esta oportunidad para que ustedes puedan conocer más sobre estos exámenes que deben tener en cuenta y asimismo que puedan como tal ya agendar su cita para presentar el examen. Así que la invitación está abierta y ya para culminar de pronto esta sesión es invitarlos, como ya lo he mencionado muchas veces, más allá de que ustedes le estén cumpliendo un requisito a la universidad o a Colfuturo, es realmente una inversión en el proyecto de vida de cada uno. Es algo que les va a ayudar a que puedan crecer profesionalmente y a que más adelante se les puedan abrir más puertas, no solo a nivel nacional, sino también internacional. Así que ya las dudas de pronto que surjan más adelante, están nuestros dos correos de convocatoria y de consejería abiertos para que ustedes envíen sus dudas. Está yosoyfuturo@colfuturo.org o en el caso de convocatoria, convocatoria@colfuturo.org. Así que pueden enviar todas sus dudas que se presenten. Les agradezco mucho por su participación y les deseo una excelente tarde y éxitos en su postulación.